Carrera de la mujer, marea rosa, qué emoción estar con ustedes. A ver, en Canarias no llega, pero bueno, los estamos apoyando de forma virtual, haciendo la carrera virtual y estoy muy emocionada de estar aquí. Yo me llamo Ana Tejera, soy cirujano y me especializo en cirugía de mama, en el cáncer de mama. Entonces hoy vengo, bueno, a hablar de un libro que he escrito sobre 10 historias con cáncer de mama, juventud y sabiduría. Esto es una serie de relatos que habla sobre las historias de superación de un grupo de pacientes, o sea, personas que han sufrido la enfermedad, junto con sus familiares. Es decir, cada quien lo escribe desde su punto de vista, en pareja, ¿vale? Y es muy importante porque yo creo que cada quien tiene su esencia, cada quien pasa por sus propios problemas durante lo que es superar este evento adverso y puede servir para cualquier evento adverso, no solamente para el cáncer de mama. Se los dejo para que lo tengan en cuenta, 10 historias con cáncer de mama. Y hoy lo que quiero es hablarles sobre este proceso, lo que es la travesía de enfrentarse a esta enfermedad. A ver, vamos a ver. Tenemos que dividirla en tres partes. La primera, lo que ocurre antes del diagnóstico, el durante y el después. Antes, existen una serie de eventos que ocurren en nuestras vidas que nos hacen quien somos actualmente. Entonces, no es lo mismo una persona que pasa por una serie de cosas que puedan ser, digamos, difíciles de enfrentar o que tengan experiencias con una enfermedad previa o que tengan antecedentes familiares, a alguien que no los tiene. Es decir, el conjunto de eventos que tengamos de realidades previas nos va a representar mucho en la forma en la que actuamos o enfrentemos la enfermedad. La carga que tengamos previamente va a ser muy importante a la hora de establecernos y de enfrentar a la enfermedad. Mucha gente dice, es que ya estoy agotada porque tengo muchos problemas, ya venían con una serie de problemas y ahora enfrentarme a esto me está costando. Entonces hay que intentar fortalecernos. La parte previa, si la quieren fortalecer personas que no tengan la enfermedad, es intentar llevar una vida sana, intentar alejarnos de las cosas negativas e intentar darle la importancia real a las cosas que nos pasan. Bueno, durante o cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad. Dos formas fáciles, o dos formas fáciles, no, formas más habituales. Aquí en España, si usted tiene más de 50 años, la van a llamar para hacerse una mamografía de screening, de cribado. ¿Qué significa eso? Una mamografía en donde llaman a todas las mujeres después de cierta edad, dependiendo de la comunidad autónoma, para que se hagan ese estudio y determinar si tienen o no la enfermedad. ¿Por qué? Porque es la enfermedad o el cáncer más común en las mujeres. Entonces usted la llaman, usted acude a ese centro a hacérselo porque estamos teniendo problemas con lo de la pandemia y hay muchas dificultades para hacer estos controles, así que hay que tener en cuenta que hay que asistir a las consultas cuando nos avisen que tenemos una prueba que hay que hacernos. Luego, se hace la prueba, le van a mandar un sobre 10 días después. Si no ocurre, la llamarán previamente. Cuando la llamen previamente, le van a hacer otras pruebas complementarias. Usted no se asuste porque a lo mejor no quiere decir que va a ser algo malo, sino que hay que revisar alguna zona de lo que se ve en el estudio. Entonces, se ha hecho la mamografía, la llaman, le hacen una ecografía y le hacen una biopsia. Y ahí lo vamos a dejar, en la biopsia. Vamos con el otro grupo de personas, que son mis mujeres del libro. Mis mujeres del libro se llaman Victoria, Julia, Mila, Silvia y Karen. Chicas de 20 a 40 años, 20, 30, 40 años. Personas jóvenes, mujeres muy jóvenes que no las van a llamar, nadie las va a llamar para que se hagan una mamografía, pero ellas se tocan algo. Ay, una molestia, tengo un bulto, algo que no sentía antes, y ahí es donde entra la otra persona. ¿Quién es la otra persona? Ese que está a tu lado siempre. Entonces, puede ser la pareja, puede ser una amiga, puede ser una hermana, puede ser una prima. La llamas y le dices, me siento algo, tengo una molestia, tengo un dolor, no lo sé, tengo algo raro en el pecho. Pueden pasar muchas cosas que te digan, no, tranquila, eso no es nada. Tú misma te haces la idea de que no va a ser nada porque no vas a perder el tiempo en médicos.
mejor no pensar en eso, que si no se atraen las cosas, pero si tienes algo, lo vas a tener, lo busques o no lo busques. Es decir, es mejor que lo diagnostiques, es mejor que acudas y asistas a alguien que te lo revise. Entonces, cuando asistas a alguien que te pueda palpar y te vea, te enviará a hacerte unas pruebas, igual que en las primeras pacientes que estábamos hablando, el primer grupo. Mamografía, ecografía, dependiendo cuando son personas jóvenes, suele ser primero una ecografía y te harán una biopsia también. Entonces, la biopsia, ¿qué es la biopsia? Para los dos grupos, es una muestra que se coge, un pinchazo que hay que hacer en el pecho y se coge una muestra para ver exactamente qué es lo que tiene esa zona que se ha visto extraña o diferente en la mamografía o en el estudio que te hayan hecho. La biopsia determina que es positiva, que tiene células para carcinoma y entonces te van a llamar para que vayas a un especialista en mama y ahí estaré yo o cualquiera de los que nos dedicamos a esto. Y te diremos que sí, que tienes cáncer de mama, pero que esto es una enfermedad muy estudiada, que hay muchísimos tratamientos, que este no es el fin de tu vida, que esto es algo malo que te está ocurriendo porque no vamos a negar lo evidente, pero que hay un mundo por recorrer, hay cosas que hacer. Entonces, ahí venimos al medio, ¿no? Al durante. ¿Qué va a ocurrir? Dependiendo las características de cada persona y dependiendo de las características de cada tumoración o de cada tumoración de la mama, para hacerlo más sencillo, te van a dar uno u otros tratamientos. Algunos recibirán quimio, otros no. Algunos recibirán el tratamiento hormonal, otros no. Radioterapia, otros no. Tratamientos de todo tipo que dependen de las características específicas de cada quien. No porque escuches que a tu prima le pusieron una cosa te van a hacer eso, o que a tu hermana la operaron y le hicieron tal cosa, a ti te va a pasar lo mismo. Cada cuerpo es diferente, todos somos individuales y eso es lo que nos hace únicos, las diferencias, ¿vale? Entonces eso hay que entenderlo. Entonces pasarás todo un proceso que es un proceso complicado. Aquí solamente te voy a dejar 5 tips para que tengas en tu mente durante este proceso. El primero sería que te mantengas activa y que mantengas una vida física activa, haciendo cualquier deporte, un deporte que te aporte energías positivas, que te libere del estrés que tienes por la enfermedad. No nos vamos a hacer deportistas de élite ahora porque tengamos una enfermedad, ahora vamos a empezar a correr maratón. No, vamos a intentar hacer algo que se adecue a nuestras características físicas, ¿vale? Hidratación, fundamental. La hidratación es fundamental tanto para los efectos adversos que pueden generar algunos medicamentos como para ti misma. Hay que hidratarnos, igual que las que vayan a correr. Si hay sol y están perdiendo líquidos, tienen que hidratarse, si no van a tener dolores de cabeza, náuseas, malestar general, eso va a pasar. Entonces hay que mantener lo que es la hidratación. Alimentación balanceada, como para todas las enfermedades, intentar evitar fritos, irritantes, picantes, reducir lo que es el alcohol, el tabaco, todo lo que sea una vida sana. Luego, la vida sexual. Yo siempre lo digo, no porque tengas esta enfermedad tienes que dejar de tener sexo. Eso es algo que forma parte de todas las mujeres. Entonces, va a costar un poco más. Hay métodos que se utilizan de lubricación o algunos dispositivos, pero lo puedes continuar haciendo, nadie te lo impide, eso es una decisión personal. De hecho, es una cosa que se habla también mucho en las historias. Cada quien, una chica joven que deja de tener sexo también tiene sus consecuencias. Entonces, todo tiene sus consecuencias y todo tiene su momento. Y luego el quinto sería que hagas alguna estrategia de relajación, algo que te permita hacer. No tiene que ser todos los días de la semana, pero por lo menos 1 o 2 días a la semana, alguna estrategia de relajación, el yoga, mindfulness, Reiki, algo que te restablezca tu equilibrio mental, meditación, cualquier cosa que te aporte algo a la mente. Acuérdense que el cuerpo y la mente están conectados, entonces necesitamos tener una salud tanto física como mental, sobre todo durante este proceso. Ahora, 5 cosas que te recomiendo a nivel psicológico, 5 cosas durante
durante este periodo. Primero, no nos podemos quedar sentados a esperar que la enfermedad pase y que nuestra vida se pierda. Es decir, aunque estemos enfermos y aunque tengamos que tener ciertas limitaciones, o no, porque hay personas que no las tienen, pero si tenemos que tener algunas limitaciones, no podemos dejar que la vida avance y que nosotros la veamos a lo lejos. Tenemos que ser los protagonistas de nuestra propia historia, siempre. Luego, tenemos que batallar contra las personas que nos puedan hacer el camino más difícil. Cuando tú detectes que durante este proceso hay alguien que es negativo, que te dice cosas que no son adecuadas o que siempre está intentando hundirte, aléjalo lo más posible porque no lo necesitas en este momento. Ya después verás si lo recuperas. Lucha contra tu propia mente, eso es fundamental. Nosotros mismos somos los que nos podemos enriquecer o los que nos podemos entristecer. Hay que luchar constantemente con esos pensamientos negativos o ese bucle que a veces entramos. Tenemos que dejarlo atrás. Tocar fondo pasa mucho y también lo verán aquí. Hay gente que en un momento dice que ya no quiere saber nada, que no se quieren hacer ningún tratamiento, que hasta aquí llegaron, que ya están hartos, que no, la verdad que ya no les compensa. Hay que tocar fondo, todos tocamos fondo alguna vez en la vida, pero eso nos permite luego levantarnos y resurgir. Tócalo, siéntete podrida, inmunda, sucia, siéntete lo peor del mundo, pero luego te recuperas y resurges, ¿vale? Y resurges y corres cualquier maratón y haces la carrera de la mujer y ayudas a las demás personas y resurges, fortalecida y empoderada, ¿vale? Y luego, fundamental, el último fundamental, trabajar diariamente. No vas a obtener unas energías positivas o no te vas a mantener con herramientas positivas si no las trabajas diariamente. Tiene que ser algo continuo y mantenido, porque la oscuridad siempre estará allí y siempre intentaremos caer en ella, pero debemos volver al brillo, a la luz. Entonces, bueno, eso sería durante. Y luego después ocurre un proceso que es bastante curioso. Has terminado todos los tratamientos, te han dado, terminaste la quimio, el pelo te empieza a crecer, te sientes poderosa y hay dos cosas que pueden ocurrir, ¿no? Quieres volver a hacer toda la actividad física que hacías anteriormente, pero no puedes porque te cansas, ¿no? Hay que entender que el cuerpo ha pasado por muchas cosas y que todo ese tiempo que has tardado en ir superando la enfermedad o ir curándose de la enfermedad también tardará en volver a mantener la fortaleza física que tenías antes. Adáptate, no te agobies, ve paso a paso. Es decir, todo volverá a la normalidad o a una nueva normalidad. Es decir, ahora te tendrás que adaptar a tu nuevo cuerpo. Disfrútalo y date cuenta que si lo tienes es porque has luchado por él. Entonces, disfrútalo. Luego, otras secuelas, las secuelas que son más complicadas, que son las secuelas psicológicas. Tienes que trabajar en ellas, eso no se va a quitar solo. Ese miedo a la que vuelva la enfermedad, ese sentimiento, esa incertidumbre, pueden mantenerse ahí y es complicado gestionarlo. Para esta parte final, yo lo que te digo es que el miedo y la incertidumbre pueden volver. Tienes que ir tratándolos poco a poco. Y luego, busca ayuda. Eso es algo que se lo digo a todas las pacientes. Busquen ayuda para afrontar la enfermedad, para enfrentar las adversidades de la vida. Hay que buscar ayuda profesional con un psicólogo que sepa lo que te está hablando. Puedes buscar ayuda con algún ser luminoso al que me refiero en el libro, porque es una persona brillante que aparece de repente en esos momentos que tú estás más decaída y estás peor y te ayuda a superarte y a seguir adelante, o búscalo en libros de autoayuda, libros que te llenen de energía, libros con relatos reales y algo que te aporte imaginación, fantasía, que te lleve a entender que puedes lograr todo lo que quieras, a pesar de haber sufrido esto tan importante, y que probablemente esto tan importante te haya transformado y sea un punto de inflexión en tu vida y ahora eres una nueva persona llena de fuerza. Entonces, para todas las mujeres que van a correr, corran por mí y por todas las que no podemos correr porque no nos encontramos allí.
lleguen a la meta con los brazos abiertos en libertad y se acuerdan de mí, peguen un salto al final, porque a lo mejor si saltan y si lo hacen muy alto, muy alto, muy alto y con mucha fuerza, probablemente puedan volar. Despeguen, vuelen y sean felices porque la vida es para eso, para vivirla. Un besito, espero que nos podamos ver pronto o en otras ocasiones o después y espero que puedan leer, espero que puedan leerme y que les guste lo que les he podido transmitir en este momento. Gracias, muchísimas gracias a todos por dejarme estar aquí y un beso para todas. Sean felices, sean muy felices.